Para memorizar los verbos debemos practicar mucho. Vamos a ver los verbos de primera conjugación en contexto, en frases. Os propongo en este vídeo frases cortas para facilitaros el aprendizaje. ¿Listos? Vamos allá. ¿Estudias o trabajas? Tenemos dos verbos. Estudiar. Y tenemos la conjugación estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiáis, estudian. Estudias tú y el verbo trabajar. Y tenemos la conjugación trabajo, trabajas, tú trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Estudio 3 idiomas extranjeros. El verbo es de nuevo estudiar. Verbul este din nou, verbul estudiar, a estudiar. Y tenemos de nuevo la conjugación. Și avem din nou conjugarea. Pero estudio yo, 3 idiomas extranjeros. Estudiamos los verbos. Tenemos la conjugación que sabemos ya. Estudiamos nosotros. Estudiamos los verbos. Aprobamos siempre los exámenes porque estudiamos mucho. Tenemos dos verbos, aprobar y estudiar. A ver, la conjugación. Es un verbo con diptongo. Aprobar, apruebo, apruebas, aprueba. Aprobamos, nosotros aprobamos. Aprobáis, aprueban. No tenemos diptongo en las dos personas del plural. Aprobamos y aprobáis. Y el verbo estudiar. Estudiamos nosotros. El profesor explica bien la gramática. El verbo es explicar, verbo de primera conjugación. Explico, explicas, explica. El profesor explica. Él, la tercera persona del singular. Explicamos, explicáis, explican. Mi madre prepara la cena. El verbo es preparar. Y lo conjugamos. Preparo, preparas, prepara. Preparamos, preparáis, preparan. Mi madre prepara, tercera persona del singular. ¿A quién esperas? Espero a Juana. El verbo es esperar y lo conjugamos. Espero, esperas, espera. Esperamos, esperáis, esperan. ¿A quién esperas? Tú. Yo espero a Juana. ¿A quién esperas? Espero a Juana. Andrés te espera en tu habitación. El verbo es el mismo. Verbul este același. Ya lo conocemos. Deja îl cunoaștem. Espero, esperas, espera. Andrés te espera. Hablas bien español. El verbo es hablar. Hablo, hablas, habla. Hablamos, habláis, hablan. Tú hablas bien español. José habla bien 3 idiomas extranjeros. El mismo verbo. José habla bien 3 idiomas extranjeros. Javier es muy callado, nunca habla nada. Tenemos 2 verbos, el verbo ser y el verbo hablar. Pero el verbo ser es un verbo de segunda conjugación. Vamos a ver primero el verbo hablar. Să vedem prima dată conjugarea verbului. Hablar, care este verb de grupa întâi.
Y el verbo ser, yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas son. Es un verbo de segunda conjugación porque acaba en er. Este un verb de grupa a doua pentru că are terminația er, ser. Este un verb neregulat. Javier es muy callado, nunca habla nada. ¿Recuerdas el cumpleaños de mi prima? El verbo es recordar. Y lo conjugamos. Recordar es un verbo con diptongo en o. Recordar este un verbo cu diftong en o. Es decir, o cambia por ue mientras lo conjugamos. Adică o se schimbă cu ue în timp ce îl conjugăm. Pero en estas dos personas no diptonga, dar la persoana întâi și a doua plural nu are diftong. Recuerdo, recuerdas, recuerda, recordamos, recordáis, recuerdan. ¿Recuerdas tú el cumpleaños de mi prima? ¿Ustedes escuchan música clásica? El verbo es escuchar y lo conjugamos. Tenemos una segunda oración. Sí escuchamos música clásica de vez en cuando y lo conjugamos. Escucho, escuchas, escucha. Escuchamos, escucháis, escuchan. Ustedes escuchan, ustedes. La tercera persona del plural. Es un pronombre de cortesía. Deci avem un pronume de politețe care este plural și se utilizează cu persoana a treia plural. Si escuchamos, nosotros. Da, ascultăm. Tu hijo gasta mucho dinero. El verbo es gastar. Y lo conjugamos. Gasto, gastas, gasta. Gastamos, gastáis, gastan. Tu hijo, es decir, la tercera persona. Fiul tău, copilul tău, adică persoana a treia singular. Gastamos mucho tiempo si no trabajamos en equipo. Tenemos dos verbos, avem două verbe. Y los conjugamos și le conjugăm. Gastar, gasto, gastas, gasta. Gastamos, gastáis, gastan. Y el verbo trabajar. Trabajo, trabajas, trabaja. Trabajamos, trabajáis, trabajan. El sobrino de mi vecina viaja mucho en el extranjero. Tenemos el verbo viajar. Avem verbul viajar. Y lo conjugamos. Viajo, viajas, viaja. Viajamos, viajáis, viajan. Viaja el sobrino. Călătorește nepotul. Persoana a treia singular. Nunca viajo con mi familia. De nuevo, el verbo viajar. Din nou, verbul a călători. Mi madre cocina todos los días. El verbo es cocinar. Verbul este cocinar. Y lo conjugamos. Cocino, cocinas, cocina. Cocinamos, cocináis, cocinan. Mi madre cocina todos los días. ¿A qué hora regresas esta tarde? El verbo es regresar. Y lo conjugamos. Regreso, regresas, regresa. Regresamos, regresáis, regresan. ¿A qué hora regresas esta tarde? ¿Regresas tú? ¿A qué hora regresas? Olvidas siempre tus cosas al cole. El verbo es olvidar. Verbul este olvidar. Y lo conjugamos. Olvido, olvidas, olvida. Olvidamos, olvidáis, olvidan. ¿Qué piensas de esta crisis económica mundial? El verbo es pensar. Es un verbo con diptongo, es decir, e cambia en ie. Este un verb cu diftong în timpul conjugării, adică e se transformă în ie în timp ce conjugăm.
Pienso, piensas, piensa. Pensamos, pensáis, piensan. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Con qué sueñas? El verbo es soñar. Y lo conjugamos. Sueño, sueñas, sueña. Soñamos, soñáis, sueñan. ¿Con qué sueñas tú? Juan piensa mucho en María. Está enamorado. Los verbos son pensar y estar. Pensar, ya lo conocemos. Pensar, a se gândi, deja îl cunoaștem. Y el verbo estar, que es un verbo de primera conjugación, pero un verbo irregular. En estas formas de color rosa marcamos las irregularidades. La formele acestea de culoare roz am marcat neregularitățile. Tú nunca cierras la puerta cuando llegas el último. Los verbos son cerrar y llegar. Verbele sunt cerrar și llegar. Y los conjugamos și le conjugăm. Cerrar es un verbo con diptongo. Cerrar, a închide, este un verb cu diftong. Es decir, E cambia por IE mientras lo conjugamos, adică E se transformă în diftongul IE în timp ce îl conjugăm. Cierro, cierras, cierra. Cerramos, cerráis, cierran. Y el verbo llegar. Llego, llegas, llega. Llegamos, llegáis, llegan. Estoy aquí si necesitas ayuda. Los verbos son estar y necesitar. Verbele sunt estar și necesitar. Necesitar. Necesito, necesitas, necesita. Necesitamos, necesitáis, necesitan. Necesitas tú. Tú necesitas. Y el verbo estar, que es uno de los verbos irregulares de primera conjugación. Și verbo estar, care este unul din verbele neregulate de la această grupă de verbe. Estoy, estás, está. Estamos, estáis, están. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama señor? El verbo es llamarse. Y lo conjugamos. Es un verbo reflexivo și îl conjugăm. Este un verb reflexiv. Avem marcat pronumele reflexiv cu această culoare verde. Me llamo, te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Se llama, nos llamamos, os llamáis, se llaman. ¿Cómo se llama? Tercera persona del singular con el pronombre de cortesía, cu pronumele de politețe, cum vă numiți dumneavoastră singular, empleamos, usamos la tercera persona. Alguien llama a la puerta. El verbo es llamar, pero no es reflexivo. Verbul este llamar, dar nu este reflexiv obligatoriu. Llamar, a suna, a bate la ușă. Llamo, llamas, llama. Llamamos, llamáis, llaman. Alguien, cineva, es decir, la tercera persona del singular, adică persoana a treia singular. Alguien llama a la puerta. María dibuja un perro. El verbo es dibujar. Y lo conjugamos. Dibujo, dibujas, dibuja. Dibujamos, dibujáis, dibujan. Y ahí lo tenemos en la tercera persona del singular. Tú dibujas un gato. El mismo verbo, același verb. Tú dibujas, es decir, la
segunda persona del singular. Si eu quiero insistir, puedo precisar la persona. Dacă vreau să insist, pot preciza persoana. Tu desenezi. Tu și nu altcineva. Mi padre trabaja mucho. Ya conocemos este verbo, deja cunoaștem acest verb, trabajar. Y la conjugación, trabajo, trabajas, trabaja. Mi padre trabaja. Me levanto temprano. En esta frase tenemos el verbo levantarse. Es un verbo reflexivo y lo conjugamos. Me levanto, te levantas, se levanta. Nos levantamos, os levantáis, se levantan. Yo me levanto temprano. Los domingos os levantáis a las 10. Os levantáis. Ya conocemos el verbo. Me levanto, te levantas, pero vosotros os levantáis. Generalmente me despierto temprano. Otro verbo reflexivo, despertarse, y lo conjugamos. Es un verbo con diptongo, es decir, e cambia por ie. Me despierto, te despiertas, se despierta. Nos despertamos, os despertáis, se despiertan. Yo me despierto. ¿A qué hora te acuestas normalmente? Otro verbo reflexivo con diptongo. Me acuesto, te acuestas, se acuesta. Nos acostamos, os acostáis, se acuestan. ¿A qué hora te acuestas tú? Durante las vacaciones nos acostamos tarde. De nuevo el verbo acostarse, pero nosotros nos acostamos tarde. Isabel empieza a trabajar a las 8 de la mañana. El verbo es empezar y lo conjugamos. Empiezo, empiezas, empieza. Empezamos, empezáis, empiezan. El verbo es con diptongo mientras lo conjugamos. La clase de historia empieza a las 10. ¿Ya conocemos el verbo? La clase de historia, tercera persona del singular. ¿A qué hora empiezas a trabajar, Maribel? ¿A qué hora empiezas tú a trabajar? Empiezas, segunda persona del singular. Jorge levanta la mano para contestar a la pregunta del profesor. El verbo es levantar. ¿Nadie levanta la mano para contestar? Ya conocemos el verbo. Nadie levanta la mano para contestar. Tenemos una frase negativa, pero en esta frase, si tenemos una palabra negativa, en este caso nadie, el adverbio de negación nadie, que está delante del verbo, el verbo es en la forma afirmativa. Dacă avem un cuvânt negativ, în acest caz, adverbul de negație nimeni, în fața verbului, forma verbului este afirmativă, como în englez, ca în limba engleză. Si nadie se coloca después del verbo, dacă nadie se așează după verb, necesitamos el adverbio de negación no. Avem nevoie de adverbul de negație no. No levanta nadie la mano para contestar. Mi hermano siempre ayuda a mi padre. El verbo es ayudar y lo conjugamos. Ayudo, ayudas, ayuda. Ayudamos, ayudáis, ayudan. Mi hermano es tercera del singular. Mi hermano siempre ayuda a mi padre. No tocamos los cuadros en el museo. El verbo es tocar. Toco, tocas, toca. Tocamos, tocáis, tocan. Y un otro significado del verbo tocar și un alt sens al acestui verb. Cineva sună la ușă. Tocar el timbre de la puerta. Conjugamos el verbo. Alguien
es la tercera persona del singular. Un otro significado, Juan toca bien el violín. Tocar un instrumento, a cantar a un instrumento. Juan toca, es decir, la tercera persona del singular. Me toca a mí fregar la vajilla, es decir, es mi turno a fregar la vajilla. Adică este rândul meu să spăl vasele. Me toca a mí. El verbo lo sabemos. Sacamos la basura todos los días. El verbo es sacar. Saco, sacas, saca. Sacamos, sacáis, sacan. Sacamos nosotros. Nosotros, la primera persona del plural. Llegamos a casa bastante tarde. El verbo es llegar. Llego, llegas, llega. Llegamos, llegáis, llegan. Llegamos nosotros. Nunca llego tarde al cole. De nuevo tenemos la oración negativa. Di nou avem fraza negativa y con el adverbio, con esta palabra negativa delante del verbo, el verbo es en la forma afirmativa și cu acest cuvânt, adverbul de negație, nunca, niciodată, așezat în fața verbului, ne obligă să avem forma afirmativă a verbului, ca în limba engleză. Llego, llegas, llega. Nunca llego yo tarde al cole. ¿Quién falta hoy? El verbo es faltar. Falto, faltas, falta. Faltamos, faltáis, faltan. ¿Quién falta? El sujeto es en tercera del singular. Subiectul este la persoana a treia singular. Hoy no falta nadie. En esta frase, una frase negativa, tenemos una palabra negativa pero después del verbo y entonces el verbo es en la forma negativa. En această frază, care este negativă, avem un adverb de negație, dar care este așezat după verb. Atunci, pentru a realiza negația, avem nevoie de adverbul de negație no. Hoy no falta nadie. Me alegro por ti. El verbo es alegrarse. Es un verbo reflexivo en este caso. Me alegro, te alegras, se alegra. Nos alegramos, os alegráis, se alegran. Me lavo las manos. Otro verbo reflexivo. Lavarse. Me lavo, te lavas, se lava. Nos lavamos, os laváis, se lavan. Yo me lavo. Te lavas la cara con agua fría. El sujeto es la segunda persona del singular. Subiectul este la persoana a doua singular. Te lavas. Te lavas el pelo con champú. El sujeto es la segunda persona del singular también. Nunca me ducho con agua fría. Ducharse es un verbo reflexivo. Me ducho yo. Cristina limpia su habitación cada semana. El verbo es limpiar. Limpio, limpias, limpia. Cristina limpia. Limpiamos, limpiáis, limpian. Juanito se limpia los dientes después de comer. Podemos tener el verbo en la forma reflexiva. Putem să avem verbul la forma reflexivă. Yo me limpio, tú te limpias, se limpia, nos limpiamos, os limpiáis, se limpian. Juanito se limpia, tercera persona del singular. Cristina limpia su habitación cada semana. Nos limpiamos los dientes al menos 3 veces al día. Limpiarse en la forma reflexiva. Nosotros nos limpiamos. Mamá limpia los cristales de la ventana. Limpiar. Mamá limpia es tercera persona del singular. Carmen se corta el pelo. Podemos tener el verbo cortar en la voz activa, pero en este caso tenemos el verbo en la voz reflexiva. Putem să avem verbul cortar la diateza activă, dar aici îl avem la diateza reflexivă. Se corta.
Yo me corto, tú te cortas, Carmen se corta, nos cortamos, os cortáis, se cortan. Josefa se corta las uñas. El verbo es de nuevo cortarse. Josefa se corta. Tercera persona del singular. Este niño rebota como una bola de alegría. El verbo es rebotar. Es un verbo regular. Rebotó, rebotas, rebota. Rebotamos, rebotáis, rebotan. Este niño, es decir, tercera persona del singular. ¿Me prestas tu bolígrafo rojo, por favor? El verbo es prestar. Es un verbo regular. ¿Me prestas? Es decir, segunda persona del singular. Y de nuevo, ¿me prestas algo de dinero, por favor? ¿Me prestas? Nunca presto dinero a nadie. El verbo es prestar. Mi pareja no me presta atención. Tenemos una expresión prestar atención. Acorda atenție cuiva, deci avem o expresie, prestar, care este a împrumuta, prestar atención, acorda atenție cuiva. Mi pareja, es decir, la tercera persona del singular. Mis abuelos siempre ahorran dinero. El verbo es ahorrar. Ahorro, ahorra, ahorras. Ahorramos, ahorráis, ahorran. Mis abuelos, es decir, ellos ahorran. Mi jefe me mira con asombro. El verbo es mirar. Es un verbo regular. Miro, miras, mira. Miramos, miráis, miran. Miro por la ventana a los transeúntes. El verbo es el mismo verbo. Tiene la primera persona del singular. Mi madre me mira a los ojos. Es el mismo verbo y la persona es la tercera del singular. Me miro en el espejo. Tenemos el mismo verbo, pero en la voz reflexiva. Avem același verb, dar la diateza reflexiva. El niño llora todas las noches. El verbo es regular, llorar. ¿Por qué lloras ahora? Es el mismo verbo, un verbo regular, la segunda persona del singular. La mujer besa a su niño. Besar es el verbo, es un verbo regular y el verbo es en la tercera del singular. La mujer, es decir, ella. Susana lleva siempre vaqueros. El verbo es llevar, verbul este llevar. Un verb regulat care este la persoana a treia singular. Susana lleva, ella lleva. ¿Desde cuándo llevas gafas? Es el mismo verbo, pero en la segunda persona del singular. Este același verb, dar la persoana a doua singular. ¿Desde cuándo llevas gafas? Pilar lleva el paraguas para no mojarse. El mismo verbo y la persona que realiza la acción es la tercera del singular. Pilar lleva el paraguas para no mojarse. Ea poartă umbrelă, ea are, ea duce cu sine o umbrelă ca să nu se ude. Mi madre plancha la ropa cada 3 días. El verbo es planchar. Plancho, planchas, plancha. Planchamos, plancháis, planchan. Mi amiga Maribel se casa la semana próxima. El verbo es casarse. Es un verbo regular, reflexivo. Verbul este casarse, care este un verb reflexiv, dar este un verb regulat. Maribel se casa, es decir, la tercera persona del singular. Maribel se căsătorește, adică ea. Mi padre se afeita todos los días. El verbo es afeitarse. Verbul este afeitarse, adică a se bărbieri y la persona que realiza la acción es la tercera del singular, mi padre. Și persoana care realizează acțiunea este persoana a treia singular, tatăl meu.
¿Cuánto dinero ganas por mes? El verbo es ganar, verbo es de ganar. Es un verbo regular y tiene la segunda persona del singular. ¿Cuánto dinero ganas? Ganas tú. Gano, ganas, gana. Ganamos, ganáis, ganan. Los niños del barrio juegan al fútbol todas las tardes. El verbo jugar es un verbo que tiene este cambio U que se convierte en UE. Juego, juegas, juega. Jugamos, jugáis, juegan. Los niños juegan. Ellos. Copiii se joacă. Adică persoana a treia plural. Josefa juega al baloncesto en el patio de la escuela. El mismo verbo en la tercera persona del singular. Același verb la persoana a treia singular. Josefa juega. A veces yo y mi hermano jugamos al ajedrez. El mismo verbo, pero en la primera persona del plural. Același verb, dar la persoana întâi plural. Jugamos. Mi hija compra mucha ropa. Comprar es un verbo regular. Mi hija compra, es decir, la tercera persona del singular. Mercedes descansa tranquila en la playa. El verbo es descansar. Es un verbo regular. Mercedes descansa. Durante la semana trabajo mucho, pero el fin de semana descanso. Tenemos dos verbos. El verbo trabajar y el verbo descansar. Los ambos son verbos regulares. Avem două verbe, trabajar și descansar, a munci și a se odihni. Ambele son verbe regulate. Primero escucho y después hablo. De nuevo tenemos dos verbos. Din nou avem două verbe, escuchar y hablar. Verbos regulares. Din nou avem două verbe, escuchar, a asculta, y hablar, a vorbi. Manuel descansa bien porque se acuesta temprano. Tenemos dos verbos, descansar y acostarse. Acostarse es un verbo con diptongo. Desayunamos temprano y almorzamos sobre las 2. Tenemos dos verbos, desayunar, un verbo regular, y almorzar, un verbo con diptongo, o se convierte en UE, excepto en la primera y en la segunda persona del plural. El psicólogo aconseja a sus pacientes. El verbo es aconsejar, es un verbo regular. Cuento todas mis aventuras a mi madre. El verbo es contar, es un verbo con diptongo, o se convierte en UE. Cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan. Yo cuento todas mis aventuras, la primera persona del singular. Eu povestesc. Verbul contar are două sensuri. Contar aici a povesti, contar mai înseamnă și a număra. Mi niño cuenta siempre el número de peldaños entre los pisos. Contar cu sensul de a număra. Mi niño cuenta, es decir, la tercera persona del singular. Copilul meu, adică persoana a treia singular. Y tenemos el diptongo UE. Odio esperar por el ascensor. El verbo es odiar, es un verbo regular. Viajáis mucho y visitáis muchas ciudades y lugares. Los verbos, los dos, son verbos regulares, viajar y visitar. Y los tenemos en la segunda persona del plural. Ambele verbe sunt verbe regulate și le avem la persoana a doua plural. Caminamos por la acera. El verbo es caminar y es un verbo regular.
Este fin de semana me quedo en casa. Este verbo es verbo reflexivo. Acest verb este verb reflexiv și are înțelesul de a sta, rămâne. Me quedo, te quedas, se queda, nos quedamos, os quedáis, se quedan. El pronombre reflexivo, nos enseña quién realiza la acción. Pronumele reflexiv trebuie să corespundă persoanei care realizează acțiunea. La fel și terminația verbului. Me quedo yo. El médico cuida al enfermo. El verbo es cuidar. Es un verbo regular. María y tú fregáis los platos después de comer. Ahí tenemos un sujeto que nos enseña una pluralidad y el verbo corresponde, claro, al sujeto. Aici avem un subiect care desemnează o pluralitate și forma verbală, desigur, corespunde subiectului, adică voi. Fregar tiene también un diptongo, es decir, e cambia en ie mientras conjugamos el verbo. Fregar este un verb cu diftong, adică e se transformă în ie și avem acest diftong la toate persoanele în afară de persoana întâi și a doua plural. Pero María y tú fregáis, vosotros. María și tu spălați, voi spălați vasele. El niño toma pastillas para el catarro. El verbo es tomar, que es un verbo regular. Verbul este tomar, care este un verb regular. Bajamos por la escalera. De nuevo, un verbo regular. Din nou, un verb regulat, bajar. Bajamos, nosotros bajamos por la escalera. Bajamos, adică noi coborâm. Mi padre baja el volumen de la tele. Lo tenemos en el sentido figurado también, îl avem cu alt înțeles, un înțeles figurat, bajar. Y el verbo es regular. Mi padre baja, es decir, él. Mi madre me da muchos consejos. Tenemos el verbo dar, que es un verbo irregular, porque tiene esta irregularidad doy y dais no tiene tilde și dais care nu are accent. Mi madre me da muchos consejos, es decir, tercera persona del singular. Y otro ejemplo con este verbo, Carmen, hoy no te doy dinero. Y lo conjugamos, doy, das, da, damos, dais, dan. Casi todos nos encerramos en nosotros mismos de vez en cuando. El verbo es encerrarse. Encerrar, acest verb, encerrar, înseamnă a închide înăuntru. Y allí lo tenemos con el sentido figurado și aici îl avem cu înțeles figurat. Encerrarse es un verbo con diptongo. E cambia por ie. E se transforma en ie. Me encierro, te encierras y nosotros nos encerramos. Eso es todo para este video. Espero que os ayude a memorizar algunos de los verbos de primera conjugación más utilizados en español. Hasta la próxima.